En el complejo ecosistema de la política mexicana de 2026, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, conocido como TEM, en el caso que involucra al senador Gerardo Fernández Noroña y a la activista Grecia Quirós, se ha consolidado como un punto de inflexión en el debate público nacional. No se trata únicamente de una sentencia administrativa en materia electoral. Es, en el fondo, un documento que pone a prueba la capacidad de las instituciones mexicanas para resolver una tensión cada vez más visible y más compleja, la que existe entre la libertad de expresión en el debate político y el derecho de las mujeres a participar en la vida pública libres de violencia. Para entender por qué Grecia Quirós ha denunciado encontrarse en un estado de total desamparo, es necesario analizar con detalle la lógica jurídica del fallo. Los magistrados del TEM concluyeron, por mayoría, que las expresiones de Fernández Noroña no rebasaron los límites de la legalidad establecidos por la normativa electoral vigente. Su argumento central se apoya en la llamada doctrina del debate político ríspido. Bajo esta visión, en una democracia activa y plural, los actores políticos deben tolerar un mayor grado de confrontación, incluso cuando ésta resulta incómoda, agresiva o políticamente incorrecta. Sin embargo, esta interpretación no ha estado exenta de críticas. Diversos especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil han señalado que el tribunal dejó de lado un elemento fundamental, la asimetría de poder entre las partes involucradas. No es lo mismo un senador de la República, con visibilidad nacional, acceso a medios y una base consolidada de seguidores, que un activista cuyo alcance se limita principalmente al ámbito local. Esa diferencia, sostienen, debió haber sido un factor central en el análisis. El conflicto tiene su origen en una serie de declaraciones públicas en las que el senador, fiel a su estilo directo y confrontativo, utilizó calificativos que Grecia Quirós consideró como violencia política en razón de género. Para el tribunal, no obstante, estas expresiones fueron interpretadas como parte de un intercambio político derivado de una provocación ideológica previa. En consecuencia, el análisis eliminó el componente de género y redujo el caso a un enfrentamiento discursivo entre actores políticos. Esta lectura ha sido calificada por especialistas como una visión formalista y limitada. El problema, advierten, es que ignora que las agresiones dirigidas hacia mujeres en la política suelen estar cargadas de estereotipos que buscan desacreditarlas no solo en sus ideas, sino también en su legitimidad, su trayectoria y su autoridad. El concepto de desamparo que ha utilizado Quirós no es menor. Tiene implicaciones profundas sobre la confianza en las instituciones. Cuando no existe una sanción, el mensaje que puede percibirse es que ciertas formas de violencia simbólica o verbal siguen siendo toleradas, especialmente cuando provienen de figuras con poder político o mediático. La activista sostiene que el tribunal falló en su obligación de juzgar con perspectiva de género. Este principio no es opcional. Forma parte del marco constitucional y obliga a los jueces a identificar desigualdades estructurales antes de emitir una resolución. Al tratar a ambas partes como si estuvieran en condiciones de igualdad, el fallo ignora un aspecto crucial, el impacto diferenciado del discurso. Las palabras de un actor con visibilidad nacional pueden detonar dinámicas de hostigamiento digital, linchamientos en redes sociales y campañas de desprestigio difíciles de contener o revertir. Desde la perspectiva del senador Fernández Noroña, la resolución tiene un significado completamente distinto. Para él y sus simpatizantes, el fallo representa una victoria de la libertad de expresión frente a lo que consideran un intento de judicializar la política. Argumentan que las leyes sobre violencia política de género corren el riesgo de ser utilizadas como herramientas de censura. Bajo esta lógica, sancionar declaraciones dentro del debate político podría abrir la puerta a limitar la crítica, incluso cuando ésta resulta incómoda o severa. El propio senador ha defendido que su lenguaje es parte natural de una confrontación de ideas y que restringirlo afectaría directamente su papel como representante público. En ese sentido, la resolución fortalece su narrativa de actuar dentro de los márgenes legales.
Sin embargo, más allá de las interpretaciones jurídicas, el impacto social del fallo es innegable. En un contexto donde México ha avanzado en materia de paridad de género y participación política femenina, decisiones como esta generan preocupación en distintos sectores. En particular, porque envían una señal ambigua. Si una figura de alto perfil puede ser exonerada en un caso que la denunciante percibe como sistemático y degradante, surge una pregunta inevitable: ¿qué nivel de protección real tienen otras mujeres en contextos menos visibles? El efecto puede ser disuasorio, no solo en términos de denuncia, sino también de participación política. Muchas mujeres podrían optar por no involucrarse si perciben que el costo incluye exposición pública, ataques constantes y una respuesta institucional limitada o insuficiente. Esta lectura ha sido calificada por especialistas como una visión formalista y limitada. El problema, advierten, es que ignora que las agresiones dirigidas hacia mujeres en la política suelen estar cargadas de estereotipos que buscan desacreditarlas no solo en sus ideas, sino también en su legitimidad, su trayectoria y su autoridad. El concepto de desamparo que ha utilizado Quirós no es menor. Tiene implicaciones profundas sobre la confianza en las instituciones. Cuando no existe una sanción, el mensaje que puede percibirse es que ciertas formas de violencia simbólica o verbal siguen siendo toleradas, especialmente cuando provienen de figuras con poder político o mediático. La activista sostiene que el tribunal falló en su obligación de juzgar con perspectiva de género. Este principio no es opcional. Forma parte del marco constitucional y obliga a los jueces a identificar desigualdades estructurales antes de emitir una resolución. Al tratar a ambas partes como si estuvieran en condiciones de igualdad, el fallo ignora un aspecto crucial: el impacto diferenciado del discurso. Las palabras de un actor con visibilidad nacional pueden detonar dinámicas de hostigamiento digital, linchamientos en redes sociales y campañas de desprestigio difíciles de contener o revertir. Desde la perspectiva del senador Fernández Noroña, la resolución tiene un significado completamente distinto. Para él y sus simpatizantes, el fallo representa una victoria de la libertad de expresión frente a lo que consideran un intento de judicializar la política. Argumentan que las leyes sobre violencia política de género corren el riesgo de ser utilizadas como herramientas de censura. Bajo esta lógica, sancionar declaraciones dentro del debate político podría abrir la puerta a limitar la crítica, incluso cuando ésta resulta incómoda o severa. El propio senador ha defendido que su lenguaje es parte natural de una confrontación de ideas y que restringirlo afectaría directamente su papel como representante público. En ese sentido, la resolución fortalece su narrativa de actuar dentro de los márgenes legales. Sin embargo, más allá de las interpretaciones jurídicas, el impacto social del fallo es innegable. En un contexto donde México ha avanzado en materia de paridad de género y participación política femenina, decisiones como esta generan preocupación en distintos sectores. En particular, porque envían una señal ambigua. Si una figura de alto perfil puede ser exonerada en un caso que la denunciante percibe como sistemático y degradante, surge una pregunta inevitable: ¿qué nivel de protección real tienen otras mujeres en contextos menos visibles? El efecto puede ser disuasorio, no solo en términos de denuncia, sino también de participación política. Muchas mujeres podrían optar por no involucrarse si perciben que el costo incluye exposición pública, ataques constantes y una respuesta institucional limitada o insuficiente.